Volvamos a esta diapositiva. ¿Recuerdan que cuando vimos las tres vías metabólicas centrales, vimos que las tres nos conducían a piruvato como producto final? Y además, vimos que este era un intermediario clave en los procesos que podían seguir a continuación. Ahora vamos a dedicarnos a estudiar las respiraciones. Definimos respiración como el proceso de obtención de energía mediante una cadena de transporte de electrones, en el cual un compuesto se oxida y el oxígeno u otro receptor terminal de electrones externo a la célula se reduce. No solo es una reacción redox, hay una cadena de transporte de electrones asociada a una membrana mediante la cual se genera fuerza protón motriz, que posteriormente dará lugar a la síntesis de ATP. Acá vemos nuevamente la torre de electrones con semirreacciones que participan en el metabolismo microbiano. Al centrarnos en respiraciones aerobias, vamos a considerar aquellas reacciones en las cuales el aceptor es el oxígeno. Observen que es un oxidante fuerte, ya que el potencial redox es muy positivo, por lo tanto es un muy buen aceptor. ¿Qué queremos decir con esto? Que en principio se puede obtener la mayor cantidad posible de energía con los dadores de electrones disponibles, frente a otros aceptores, por ejemplo, el hierro más 3, que tiene un potencial menor. Los posibles sustratos o dadores de electrones son las formas reducidas de los pares que se encuentran por encima del par oxígeno-agua. Si fueran dadores orgánicos, serán reacciones llevadas a cabo por quimiorganótrofos o heterótrofos, por ejemplo, con glucosa, acetato, metanol, etc. Si fueran compuestos inorgánicos, se trata de organismos quimiolitótrofos o litótrofos, por ejemplo, oxidantes de hierro, oxidantes de hidrógeno, etc. Como vimos en la primera clase, podemos calcular la diferencia de potencial y por lo tanto el delta G de cada una de estas reacciones. Aunque esta imagen está un tanto simplificada, es útil para entender el patrón general de las respiraciones. Noten que los microorganismos comienzan con una amplia variedad de moléculas y reducen su número de diversidad en cada etapa. Es decir, las moléculas de nutrientes se canalizan en cada vez menos intermediarios metabólicos, hasta que finalmente ingresan al ciclo del ácido cítrico. Una vía común a menudo degrada muchas moléculas similares, por ejemplo, varios azúcares diferentes. Estas vías metabólicas consisten en reacciones catalizadas por enzimas organizadas de modo tal que el producto de una reacción sirva como sustrato para la siguiente. La existencia de algunas vías catabólicas comunes, cada una de las cuales degrada muchos nutrientes, aumenta enormemente la eficiencia metabólica, al evitar la necesidad de sintetizar una gran cantidad de vías menos flexibles metabólicamente. Nosotros vamos a ejemplificar la mayoría de las veces las rutas con azúcares como sustratos. Observen que se van generando ATP por fosforilación a nivel de sustrato y obviamente cofactores reducidos como NADH y FADH2 que entrarán en la cadena de transporte de electrones. La vía por la cual el piruvato se oxida a CO2 se llama ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, vía que ya han visto anteriormente en cursos de bioquímica. En este ciclo el piruvato es primero descarboxilado, lo que conduce a la producción de CO2, NADH y un compuesto rico en energía, el acetil-CoA. El grupo acetilo del acetil-CoA luego se combina con el intermediario de 4 carbonos, oxalacetato, y se forma el ácido cítrico, compuesto de 6 carbonos. Sigue una secuencia de reacciones y se forman 2 moléculas de CO2 adicionales, otros 3 NADH y un FADH2 por cada piruvato oxidado. En este último paso, el oxalacetato es regenerado como el siguiente aceptor del acetilo, completando así el ciclo. Por cada 2 piruvatos oxidados, a través del ciclo del ácido cítrico, siempre partiendo de una glucosa, se producen 6 moléculas de CO2, 8 de NADH y 2 de FADH2. Al igual que para NADH, el FADH2 debe reoxidarse para que continúe el ciclo. Tanto NADH como FADH2 se oxidan en reacciones redox que ocurren en la cadena de transporte de electrones, a través
de la reducción de O2, por ejemplo, y producen ATP a través de la fuerza protón matriz. Veamos primeramente los transportadores de electrones y protones. En la respiración, las reacciones de transporte de electrones ocurren en la membrana. En procariotas esto significa la membrana citoplasmática o cualquier membrana interna derivada de la membrana citoplasmática. En los eucariotas es la membrana de la mitocondria. Participan en el transporte de electrones varios tipos de enzimas redox. Estas incluyen NADH deshidrogenasas, flavoproteínas, proteínas de hierro-azufre, citocromos. También participan pequeños transportadores de electrones no proteicos, llamados quinonas. Los transportadores están dispuestos en la membrana en orden de potencial de reducción cada vez más positivo, con la NADH deshidrogenasa primero y los citocromos al final. Las NADH deshidrogenasas son enzimas con un sitio activo donde está unido el NADH. Los dos electrones más los dos protones de NADH son transferidos por la deshidrogenasa a una flavoproteína, que es el siguiente transportador de la cadena. Esto genera NAD+, que luego se libera la deshidrogenasa y está libre para reaccionar nuevamente. Las flavoproteínas contienen un derivado de la vitamina riboflavina. La porción de flavina que está unida a una proteína como grupo prostético se reduce a medida que acepta dos electrones más dos protones y se oxida cuando dos electrones se pasan al siguiente transportador en la cadena. En las células se encuentran comúnmente dos tipos de flavina: flavina mononucleótido, FMN, y flavina adenina dinucleótido, FAD. Las quinonas son pequeñas moléculas redox hidrofóbicas que carecen de un componente proteico. Dado que son pequeñas e hidrofóbicas, pueden moverse dentro de la célula. Como las flavinas, las quinonas aceptan dos electrones más dos protones, pero transfieren solo dos electrones al siguiente transportador de la cadena. Funcionan típicamente como vínculo entre las proteínas de hierro-azufre y el citocromo en la cadena de transporte de electrones. Existen varios tipos de quinona, pero la ubiquinona y la menaquinona son los más comunes y se distribuyen ampliamente en las especies de bacterias y arqueas. En la cadena de transporte de electrones de la membrana hay muchas proteínas que tienen grupos prostéticos o cofactores con hierro capaces de transferir electrones por la alternancia entre hierro 2 y hierro 3. Los citocromos son proteínas que contienen grupos prostéticos tipo hemo. Se conocen varias clases de citocromos y difieren ampliamente en sus potenciales de reducción. Las proteínas con hierro no hemo también son componentes de la cadena de transporte de electrones. Estas proteínas contienen grupos prostéticos formados por grupos de átomos de hierro y azufre. Los más comunes son los de tipo hierro 2, azufre 2 y hierro 4, azufre 4. La diferencia de potencial de reducción entre los diferentes grupos con base en hierro radica en cómo se encuentra coordinado el mismo. El entorno afecta mucho su potencial, y es así que tenemos grupos prostéticos o cofactores con altas diferencias en su potencial de reducción. Existe una gran diversidad de transportadores de electrones según el microorganismo, y esto es muy usado en las clasificaciones taxonómicas. Lo podemos clasificar según su función, en deshidrogenasas, quinonas, otros transportadores proteicos, oxidasas o reductasas. Es de notar que un mismo microorganismo puede tener distintos transportadores para adaptarse a distintas condiciones ambientales y distinto rendimiento energético. Veamos cómo se lleva a cabo la respiración. Dos electrones más dos protones entran en la cadena de transporte de electrones cuando NADH se oxida a NAD+, a través de la enzima NADH deshidrogenasa, para comenzar el proceso de transporte de electrones. Los transportadores están orientados en la membrana de tal manera que cuando ocurren reacciones redox, los protones se separan de los electrones a través de la membrana. Asimismo, están dispuestos en la membrana en orden de potencial de reducción cada vez más positivo, con el último transportador de la cadena donando protones y electrones a un aceptor de electrones terminal, como por ejemplo el oxígeno. Durante el transporte de electrones, los iones H+
se extruyen a la superficie exterior de la membrana, solamente en ciertos sitios. Estos protones se originan en dos fuentes, NADH y la disociación de agua en el citoplasma. La extrusión de protones al medio ambiente da como resultado la acumulación de OH- en el interior de la membrana citoplasmática. Sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, ni H+ ni OH- pueden difundir a través de la membrana, porque están cargados y son muy polares. La conservación de la energía en la respiración está vinculada a un estado energizado de la membrana, y este estado energizado se establece por reacciones de la cadena de transporte de electrones. Como resultado de la separación de cargas, el interior y el exterior de la superficie de la membrana difieren en carga, pH y potencial electroquímico. Esta última se llama fuerza protonmotriz y energiza la membrana como una batería. Luego, parte de la energía potencial se conserva cuando su estado cargado se disipa para impulsar la biosíntesis de ATP. Adicionalmente, la fuerza protonmotriz también se puede aprovechar para apoyar otras formas de trabajo en la célula, como el transporte de nutrientes, la rotación flagelar y otras reacciones que requieran energía. Tres rasgos son característicos de esta cadena de transporte de electrones. Los transportadores están dispuestos en orden de potencial redox cada vez más positivos. Hay alguna alternancia entre transportadores de solo electrones y de electrones más protones, y el resultado neto es la reducción de un aceptor de electrones terminal y la regeneración de una fuerza motriz de protones. Aquí vemos ejemplos de potencial redox de diferentes transportadores de electrones según el microorganismo, en particular las quinonas y los citocromos. Los citocromos intervienen generalmente en la transferencia de electrones al aceptor final, soluble. Acá vemos los potenciales redox de los transportadores de membrana y el aceptor final, oxígeno. Es importante ver que el flujo de electrones ocurre a través de moléculas de potencial creciente. Es como una escalera descendente para el electrón, hacia potenciales más positivos. La diferencia de potencial entre NADH y el oxígeno es grande, y por lo tanto hay disponible una gran cantidad de energía. ¿Cómo actúa la fuerza protonmotriz generada por el transporte de electrones? Existe en la membrana un complejo enzimático que se llama ATP sintasa o ATPasa, que es impulsada por la fuerza protonmotriz. La formación de ATP por este proceso de flujo de electrones se denomina fosforilación oxidativa. Esta reacción es reversible y por lo tanto la hidrólisis de ATP puede generar un gradiente de fuerza protonmotriz. Esto es particularmente importante en organismos que no respiran, pero deben tener ATPasa, porque precisan el gradiente de protones para otras funciones, como ser el movimiento flagelar o el transporte de iones. En estos casos se consume ATP para generar un gradiente protonmotriz, que luego será el que es disipado para realizar el trabajo requerido. Es posible estimar el número de moléculas de ATP sintetizadas por NADH o FADH2 por la cadena de transporte de electrones. Durante la respiración aerobia, un par de electrones del NADH se dona a la cadena de transporte de electrones y en última instancia se utiliza para reducir un átomo de oxígeno a agua. Esto genera suficiente energía para impulsar la síntesis de 3 ATP. Esto se conoce como la relación fósforo-oxígeno, P sobre O, porque mide el número de ATP generado por oxígeno molecular reducido. Debido a que FADH2 tiene un potencial de reducción más positivo, fluye por una cadena más corta, liberando menos energía. Por lo tanto, mientras que la relación PO para NADH es 3, solo se pueden producir 2 ATP a partir de la oxidación de un solo FADH2. Si bien hemos visto la respiración asociada a la glucosa, es importante resaltar que son muchos los procesos que pueden darse por respiración aerobia heterótrofa.
En particular, vamos a ver la oxidación aerobia de metano que tiene ciertas particularidades. La oxidación de metano a metanol ocurre por una metano monooxigenasa asociada a membrana que incorpora oxígeno molecular en la molécula, oxida el metano y reduce el oxígeno. Generalmente y concomitantemente oxidan NADH porque precisan electrones para reducir el oxígeno. El metanol es luego oxidado a formaldehído fórmico y luego CO2 con la generación de NADH. El NADH producido en los diferentes pasos transfiere los electrones a la membrana y así se genera la fuerza protomotriz. Se señalan los tres sitios donde se da la extrusión de protones. Aquí vemos algunos ejemplos de respiraciones aerobias con sustratos inorgánicos. En la naturaleza existen muchos nichos en los cuales la materia orgánica escasea y por lo tanto estos microorganismos pueden desarrollarse. Por otro lado, no solo se desarrollan en estos ambientes, ya que aunque haya otros heterótrofos, en general no van a consumir estos sustratos inorgánicos y están entonces disponibles para su crecimiento. Los microorganismos se nombran por el proceso que llevan a cabo: oxidantes de hidrógeno, oxidantes de azufre, de amonio, de nitrito, de hierro. Dado que los litótrofos se encuentran generalmente en ambientes con poca materia orgánica, deben sintetizar sus macromoléculas a partir de sustancias inorgánicas simples, como anhídrido carbónico o nitrógeno molecular. Por lo tanto, son generalmente autótrofos. En comparación con los heterótrofos, requieren más energía y poder reductor, porque necesitan sintetizar todo: aminoácidos, azúcares, lípidos, nucleótidos. Veamos el caso de las bacterias oxidantes de hidrógeno. La oxidación de hidrógeno con oxígeno para dar agua ya sabemos que es una reacción exergónica e incluso puede realizarse si tenemos un catalizador adecuado como el paladio. Esa misma reacción puede llevarse a cabo también por bacterias y tiene un buen rendimiento energético, dado que el hidrógeno es un buen dador de electrones ya que tiene un potencial de reducción negativo. En esta reacción, que es catalizada por una hidrogenasa de membrana, los electrones se transfieren luego a una quinona. Desde allí los electrones viajan a través de una serie de citocromos para generar una fuerza protonmotriz y finalmente reducir el oxígeno a agua. En algunas especies se han encontrado dos hidrogenasas y ambas participan del proceso. La unida a la membrana participa en el transporte de electrones y la hidrogenasa citoplasmática, que produce NADH, lo hace para la fijación de CO2 por el ciclo de Calvin. El hidrógeno puede donar un hidruro al NAD+, porque el par H+H2 tiene un potencial de reducción menor, menos 0,42, que el par NAD+NADH, que es menos 0,32. Otras bacterias oxidantes de hidrógeno, que solo tienen la hidrogenasa unida a membrana, producen el NADH por un mecanismo denominado transporte inverso de electrones, que veremos más adelante. ¿Cuál será el hábitat de estos microorganismos? La interfase óxico-anóxica, ya que el hidrógeno proviene generalmente del metabolismo fermentador que se da en anaerobiosis. Por lo tanto, estas bacterias son aerobias o microaerofílicas. Las bacterias oxidantes de hidrógeno son litótrofos facultativos, es decir, si tienen sustancias orgánicas, cambian su metabolismo. En ciertos nichos, el hidrógeno puede ser utilizado por varios anaerobios, ya sean bacterias o arqueas, y por lo tanto puede agotarse antes de llegar a las regiones óxicas. Por lo tanto, las bacterias del hidrógeno deben tener un metabolismo de respaldo a la oxidación de hidrógeno, y en la naturaleza probablemente cambien entre estilos de vida litotróficos y organotróficos, según la disponibilidad de los nutrientes en sus hábitats. Algunas pueden utilizar aceptores alternativos al oxígeno, como nitrato, en Paracoccus denitrificans. Cuando crecen como litótrofos, utilizan como fuente de carbono el CO2 por el ciclo de Calvin, y algunos incluso pueden crecer con compuestos orgánicos como misótrofos.
por ejemplo, Escherichia coli. Están presentes en el dominio bacteria, por ejemplo, Pseudomonas, Ralstonia, Paracoccus o Bacillus. El ciclo de Calvin es la vía más extendida e importante de fijación de CO2 en la biosfera. El ciclo requiere CO2, una molécula aceptora de CO2, una ADPH, ATP y dos enzimas clave, la ribulosa bifosfato carboxilasa y la fosforibuloquinasa. El primer paso en el ciclo de Calvin es catalizado por la enzima ribulosa bifosfato carboxilasa, rubisco, que cataliza la formación de dos moléculas de ácido 3-fosfoglicérico a partir de ribulosa 1,5-bifosfato y CO2. En lugar de centrarnos en la incorporación de una sola molécula de CO2, es más fácil considerar las reacciones del ciclo de Calvin basadas en la incorporación de 6 moléculas de CO2, ya que esto es lo que se requiere para hacer una exosa. Para que Rubisco incorpore 6 moléculas de CO2, se precisan 6 moléculas de ribulosa 1,5-fosfato. Es un proceso energéticamente muy costoso. Se requieren 2 NADPH, 18 ATP, está presente en bacterias púrpuras, cianobacterias, algas, plantas verdes, la mayoría de las bacterias quimiolitotóxicas y algunas arqueas. Ahora veamos el proceso de oxidación de amonio y nitrito. A este proceso llevado a cabo por litótrofos se lo conoce como nitrificación autótrofa, para diferenciarlo del proceso de nitrificación heterótrofa, proceso que no está necesariamente relacionado a la obtención de energía. La nitrificación consiste de dos conjuntos diferentes de reacciones. El primero es la oxidación del amoníaco a nitrito y el segundo, la oxidación de nitrito a nitrato. La mayoría de los microorganismos solo pueden catalizar una sola de estas reacciones. Por ejemplo, las bacterias como nitrosomonas y arqueas como nitrosopumilos oxida el amonio solo a nitrito y las llamamos oxidantes de amonio. La vía de nitrificación completa es finalmente completada cuando otras bacterias como Nitrobacter oxidan el nitrito a nitrato y llamamos a estos organismos oxidantes de nitrito. Hasta donde se sabe, solo ciertas bacterias del género Nitrospira pueden catalizar ambos conjuntos de reacciones oxidando el amonio directamente a nitrato. Este es un microorganismo que está en la categoría de Candidatus. La bioenergética de la nitrificación se basa en los mismos principios que gobiernan otras reacciones litotróficas. Los electrones de los sustratos inorgánicos reducidos entran en una cadena de transporte de electrones que generan una fuerza protón motriz que impulsa la síntesis de ATP. La oxidación de amoníaco nitrito involucra 6 electrones y los dadores de electrones para las bacterias nitrificantes no son particularmente fuertes. El potencial redox del par nitrito-amonio es 0,34. Varias enzimas claves participan en la oxidación. En las bacterias oxidantes de amonio como nitrosomonas, el amonio es primeramente oxidado por la amonio monooxigenasa, AMO, produciendo hidroxilamina y agua. Una segunda enzima clave, la hidroxilamina oxidorreductasa, HAO, luego oxida la hidroxilamina a nitrito, quitando 4 electrones en el proceso. La monooxigenasa monacal es una proteína integral de membrana, mientras que la hidroxilamina oxidorreductasa es periplásmica. En la reacción llevada a cabo por la amonio monooxigenasa se necesitan 2 electrones y 2 protones para reducir una molécula de oxígeno a agua. Estos electrones se originan de la oxidación de la hidroxilamina y se suministran al amonio monooxigenasa de la enzima hidroxilamina oxidorreductasa a través del citocromo C y la ubiquinona Q. Así, por cada 4 electrones generados de la oxidación del amonio a nitrito, solo 2 alcanzan el citocromo Aga3, la oxidasa terminal que interactúa con el oxígeno para formar agua. Observen el cambio de estado de oxidación de nitrógeno en las diferentes etapas.
Recién vimos cómo se generaba ATP en las oxidantes de amonio. Sin embargo, la formación de ATP no es suficiente para la célula, ya que también es necesario generar poder reductor para la biosíntesis. Por ejemplo, para reducir el CO2 para biosintetizar material celular. En las vías centrales y respiraciones vimos que se generaba poder reductor a través de la oxidación de compuestos orgánicos. ¿Cómo se resuelve esto en los litótrofos? Vimos un caso particular para las oxidantes de hidrógeno, que tenían una hidrogenasa citoplasmática, ya que dado el potencial más negativo del par hidrogenión-hidrógeno, permite reducir al NAD+, produciendo NADH. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el amonio, ya que su alto potencial redox no permite reducir el NAD+. Tampoco es posible que el citocromo C o la ubiquinona donen sus electrones de manera espontánea, ya que como vemos en la tabla, su potencial redox no es lo suficientemente electronegativo para reducir NAD+. Por lo tanto, los electrones deben ser forzados contra gradiente electroquímico para reducir NAD+ a NADH. Esta energía que requiere este proceso se llama transporte inverso de electrones y es impulsado por la energía de la fuerza protón motriz. Es decir, se le aporta energía para que la reacción sea exergónica. En este ejemplo vimos que dos electrones son usados para la oxidación de amonio, mientras que los otros dos pueden ser donados al citocromo A3 en la cadena de transporte de electrones para reducir al oxígeno o ser usados como reductores para la biosíntesis a través de la ubiquinona. Esto limita aún más el rendimiento de energía de estos organismos, ya que además deben invertir energía en la síntesis de poder reductor. Aquí vemos entonces los conceptos principales del transporte inverso de electrones. Los electrones pueden transportarse en sentido inverso al potencial redox, lo que se conoce como transporte inverso o reverso de electrones. La disipación de la diferencia de potencial a través de la membrana es lo que da la energía para que se produzca el transporte inverso de electrones, para reducir nada más con dadores de electrones de potencial redox mayor. Es el proceso que realizan muchas bacterias litótrofas, para así poder sintetizar poder reductor, para poder fijar CO2 en autotrofía. Habíamos visto que en el caso de los dadores de electrones orgánicos, estos tenían potencial de reducción menor que el par NAD+/NADH, y que durante el catabolismo, el exceso de NADH era el que entraba a la cadena respiratoria y se empleaba en la biosíntesis de macromoléculas. En cambio, en las litótrofas, cuyo sustrato es de mayor potencial de reducción que el par NAD+/NADH, se tiene que dar el flujo inverso de electrones, y esto se realiza utilizando parte del gradiente de protones de la membrana, que así no va a poder ser utilizado en la síntesis de ATP. Este es un motivo más por el que el rendimiento de estas bacterias sea mucho más bajo. Las bacterias nitrificantes están ampliamente distribuidas en suelos, aguas residuales y océanos. Utilizan como sustratos amonio y nitrito, y la mayoría son autótrofos. Son aerobios estrictos. La síntesis del poder reductor lo realizan a través del proceso de transporte inverso de electrones, como ya vimos. Se encuentran oxidantes de amonio y nitrito en los dominios bacteria y arquea. Dentro de las arqueas encontramos al género Nitrosopumilus y tiene una gran importancia en los océanos. Las oxidantes de amonio que pertenecen al dominio de bacterias son del género Nitrosomonas y Nitrosospira, y las oxidantes de nitrito de los géneros Nitrospira y Nitrobacter. Existen evidencias que organismos aún no aislados, como el Candidatus Nitrospira inopinata, que realizan la oxidación completa de amonio a nitrito. Veamos las bacterias oxidantes del azufre. Muchos compuestos de azufre reducido pueden ser donadores de electrones para las bacterias del azufre. Acá vemos dos ejemplos. Dado el potencial redox de estos pares, ya es claro que estos microorganismos deben realizar transporte inverso de electrones para sintetizar NADH.
Los compuestos de azufre más comunes utilizados como dadores de electrones son sulfuro de hidrógeno, azufre elemental y tiosulfato. En la mayoría de los casos, el producto de oxidación final es el sulfato. La oxidación de sulfuro ocurre en etapas, dando primero azufre elemental, que puede acumularse dentro de la célula. Estos acúmulos pueden funcionar como potencial reserva de energía. Un producto del proceso de la oxidación de los compuestos reducidos de azufre son los protones. En consecuencia, se produce una acidificación del medio ambiente y por ello muchas bacterias del azufre han evolucionado para ser tolerantes a los ácidos o incluso son acidófilas. Los quimiolitótrofos del azufre son predominantemente aerobios, aunque algunos pueden crecer anaeróbicamente utilizando nitrato como aceptor final de electrones. Generalmente fijan CO2 por el ciclo de Calvin o alguna otra vía de fijación. Para la síntesis de poder reductor dependen del flujo inverso de electrones, ya que el potencial de las especies reducidas del azufre es más positivo que el par NAD+NADH y no pueden pasar los electrones en forma directa. Utilizan diversos sustratos, sulfuro, azufre cero, tiosulfato, generalmente son ácido tolerantes. Como aceptor de electrones pueden usar oxígeno, nitrato, por ejemplo, en tiobacillus de nitrificans. Respecto a la fuente de carbono, la mayoría son autótrofos, pero hay misotrofía. Hay microorganismos presentes en el dominio bacteria y arquea. Dentro de arquea encontramos Sulfolobulus, que es un extremófilo que crece a pH de 2 a 3 y a 70 grados centígrados, y dentro de las bacterias encontramos Abbigiatoa y Tiobacillus. Llamamos respiraciones anaerobias al proceso de obtención de energía mediante una cadena de transporte de electrones en el cual un compuesto se oxida y un aceptor terminal diferente al oxígeno externo a la célula se reduce. Veamos las respiraciones anaerobias. Acá es importante comenzar a diferenciar la respiración de la reducción asimilativa, que no está involucrada en la obtención de energía. La respiración siempre es una reducción asociada al transporte de electrones para la generación de energía. En la reducción asimilativa, lo que ocurre es la reducción de un compuesto que generalmente la célula va a utilizar en el estado de oxidación de las macromoléculas. Por ejemplo, la reducción de sulfato-sulfuro, de nitrato-amonio. Veamos las respiraciones anaerobias con dador orgánico. Son casos similares a las respiraciones aerobias con dador orgánico, ya que el potencial de reducción de los sustratos generalmente es menor que el par NAD+NADH, por lo cual la generación de NADH está acoplada a la oxidación del sustrato. El NADH generado es utilizado en la biosíntesis, una parte, y el resto se transfiere a la cadena de transporte de electrones, regenerando el NAD+. El transporte de electrones por la cadena respiratoria hasta el aceptor final de electrones da lugar a un gradiente de protones que luego se utiliza para la síntesis de ATP. La respiración anaerobia, entonces, ocurre de forma muy similar a la aerobia, solo que el aceptor final de electrones es un compuesto diferente del oxígeno. Algunos aceptores finales que podemos citar son el nitrato, que se reduce a nitrito, o se reduce a nitrógeno molecular, por especie de género pseudomonas. También puede ser un aceptor de hierro más 3, que se reduce a hierro más 2, por especies del género Geobacter, o el carbonato que se reduce a metano por las metanogénicas. Aquí vemos algunos aceptores más comunes y hay aceptores orgánicos como el fumarato. El nitrato es uno de los aceptores de electrones más comunes y energéticamente muy favorable por su elevado potencial redox, bastante cercano al oxígeno. Su producto de reducción puede ser nitrito, óxido nítrico, óxido nitroso o nitrógeno gas. Estos tres últimos son gaseosos y el nitrógeno se pierde en la atmósfera, por eso se llama desnitrificación.
Desde el punto de vista agropecuario, es un proceso no deseable, ya que el nitrógeno que se adiciona como fertilizante se pierde. En cambio, desde el punto de vista de tratamiento de efluentes, es deseable ya que la presencia de nitrógeno en abundancia favorece, por ejemplo, las floraciones de algas y cianobacterias. En las etapas de reducción desasimilativa de nitrato, algunos organismos, por ejemplo la Escherichia coli, solo pueden realizar el primer paso, la reducción de nitrato a nitrito. La enzima que cataliza el primer paso en la denitrificación es la nitrato reductasa, una enzima de membrana dependiente de molibdeno. Su expresión está reprimida por la presencia de oxígeno. Además, tiene que estar presente el nitrato como inductor. En cambio, para el género Pseudomonas, estas pueden realizar la reducción completa de nitrato a nitrógeno molecular. La nitrito reductasa puede reducir el nitrito a óxido nítrico y óxido nitroso, que son dos de gran significación ambiental. Comparemos ahora el proceso de transporte de electrones en Escherichia coli cuando respira nitrato o cuando respira oxígeno con el mismo sustrato orgánico. Observar cómo hay un sitio más destrucción de protones con oxígeno que con nitrato como aceptor de electrones, porque la oxidasa terminal aeróbica, el citocromo O, es un sitio adicional de bombeo de protones. Existen algunos hongos que son capaces de reducir el nitrato a nitrito o óxido nitroso, N2O, pero no a nitrógeno molecular. Los microorganismos desnitrificantes y reductores de nitrato son filogenética y fisiológicamente muy diversos en términos de mecanismos alternativos de generación de energía y se encuentran distribuidos por varios filos. Pueden usar diversos sustratos orgánicos, como polímeros, carbohidratos, alcoholes. Tenemos como ejemplo bacterias del género Pseudomonas, Bacillus y algunos hongos. O incluso inorgánicos, como azufre cero, tiosulfato o hidrógeno. Como ejemplo, está la bacteria Thiobacillus denitrificans, como la bacteria Hydrogenomonas agilis, y también se ha detectado en arqueas. La mayoría son aerobios con la capacidad alternativa de desnitrificar en condiciones de anaerobiosis. En muchos casos pueden reducir otros aceptores de electrones inorgánicos y orgánicos. En algunos casos también pueden fermentar y realizar fotosíntesis anoxigénica. Veamos ahora el sulfato como aceptor final de electrones en la respiración anaerobia. El sulfato no es un buen aceptor, pero se encuentra presente en varios nichos en la naturaleza. A las bacterias que lo realizan se las conoce como sulfato reductoras y son muy especializadas. Son anaerobias estrictas y el producto de reducción siempre es el ácido sulfídrico. Estos son otros compuestos de azufre que son capaces de utilizar como aceptores de electrones. El hidrógeno es el dador de electrones más utilizado por las bacterias sulfatorreductoras. Casi todas las especies lo utilizan, mientras que los demás no son tan utilizados, siendo el lactato y piruvato los utilizados por muchas especies que se encuentran en ambientes anóxicos de agua dulce, mientras que el acetato y los ácidos grasos son utilizadas por muchas de ambientes marinos. Es un proceso que encontramos principalmente en el dominio bacteria, con la excepción por ahora de una arquea, el género Archaeoglobus. Las sulfatorreductoras que utilizan lactato realizan un proceso particular. En el citoplasma, el lactato se oxida a piruvato por medio de la lactato deshidrogenasa. Luego se transforma a acetato por medio de la piruvato-ferredoxina oxidorreductasa con la producción de hidrógeno. Este paso produce ATP, como hemos visto, por la reacción fosforoclástica. En algunos géneros, el acetato no puede ser oxidado hasta anhídrido carbónico, así que es asimilado o excretado.
El hidrógeno producido atraviesa la membrana y es oxidado por las hidrogenasas de membrana, que transfieren los electrones al citocromo C3 y luego posteriormente para la reducción de sulfato. El hidrogenión generado en el exterior produce la fuerza protón motriz. Cuando el lactato o el piruvato son los dadores de electrones, se produce ATP por fosforilación a nivel del sustrato, además del generado por la fuerza protón motriz. Observar que en estos casos el poder reductor se obtiene a través de la ferredoxina reducida que se generó. Las bacterias reductoras de sulfato marinas, pero no las de agua dulce, pueden seguir oxidando el acetato hasta el anhídrido carbónico. Las bacterias que crecen autotróficamente a partir de hidrógeno y anhídrido carbónico utilizan la vía del acetil-CoA para formar acetato. Acá vemos un ejemplo de la ferredoxina participando en el metabolismo, ya que oxida el piruvato descarboxilándolo y utiliza dichos electrones para la producción de hidrógeno. La enzima hidrogenasa juega un rol fundamental en la reducción de sulfato por desulfovibrio, tanto si está creciendo a partir de hidrógeno o a partir de un compuesto orgánico como el lactato. CO2 como aceptor de electrones en respiraciones anaerobias. El CO2 como aceptor final es aún más desfavorable que los que hemos visto anteriormente. El dióxido de carbono está presente en forma abundante en muchos hábitats, pues uno de los mayores productos del metabolismo de los quimiorganótrofos. Veremos dos grupos, los metanogénicos y los acetogénicos. El hidrógeno es un importante donador de electrones para ambos tipos de organismos, y se muestra en este esquema una descripción general de su metabolismo energético, la cetogénesis y la metanogénesis. Ambos procesos son vinculados a bombas de iones, de protones o de iones sodio, que son mecanismos de conservación de energía, y estas bombas alimentan las ATP sintasas en la membrana. La vía de la cetogénesis también conserva la energía en una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Los acetógenos llevan a cabo la siguiente reacción. Además del hidrógeno, los dadores de electrones para la cetogénesis incluyen varios compuestos de un solo carbono como metanol, varios compuestos aromáticos metoxilados, azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos, alcoholes y bases nitrogenadas. Muchos acetógenos también pueden reducir el nitrato y el tiosulfato. Sin embargo, la reducción de CO2 es la principal reacción de relevancia ecológica. La vía reductora cataliza la reducción de CO2 a lo largo de dos vías lineales. En una, la molécula de CO2 que se reduce al grupo metilo de acetato. En la figura, el carbono se señala en celeste. Y en la otra vía, el grupo carbonilo del acetato, donde el carbono se señala en rojo. Estas dos unidades C1 luego se combinan para formar acetil-CoA. Una enzima clave de la vía del acetil-CoA es la monóxido de carbono deshidrogenasa. La conversión del acetil-CoA a acetato es la última capa y acá se genera acetato por fosforilación a nivel de sustrato. Sin embargo, vemos que para generarlo ya se usó un ATP. Por lo tanto, no hay una ganancia neta. ¿Cómo conservan la energía entonces? Los acetógenos conservan la energía mediante la generación de una fuerza iónica motriz en la que interviene la ferredoxina en el complejo RNF. Estas enzimas usan ferredoxina reducida como dador de electrones y NAD como aceptor de electrones. El complejo RNF bombea sodio a través de la membrana para cada electrón intercambiado, generando así una fuerza sodio motriz que se puede usar para producir ATP usando una ATPasa dependiente de sodio. Todos los acetógenos poseen la vía de reducción de CO2 a acetato por la vía del acetil-CoA. Esta es la vía principal en anaerobios obligados para la producción de acetato. Las reacciones de la vía reductora del acetil-CoA son reversibles y en algunos microorganismos también son utilizadas para oxidar acetato. Algunas bacterias gram positivas y muchas bacterias gram negativas y arqueas utilizan esta vía para fines de autotrofía, reduciendo el CO2 a acetato como fuente de carbono celular. Estas bacterias son, por ejemplo, las reductoras de sulfato que ya vimos, las bacterias anamos y los metanogénicos.
Y finalmente, como recién mencionamos, algunos microorganismos de esta vía, en la dirección inversa, lo utilizan como medio para oxidar acetato o CO2. Estos también incluyen algunos metanogénicos que utilizan acetato y bacterias reductoras de sulfato que crecen de acetato. La vía del acetil-CoA es, por tanto, una serie de reacciones metabólicamente muy versátil. En la bifurcación electrónica, la reducción endergónica de un aceptor de electrones de bajo potencial es impulsada por la reducción exergónica de un aceptor de electrones de mayor potencial. Las enzimas que bifurcan electrones contienen una coenzima de tipo flavina. La flavina acepta dos electrones a la vez y dona uno de estos electrones en una reacción exergónica a un aceptor de electrones de mayor potencial, como el NADMAS, para impulsar la reducción endergónica de un aceptor de electrones de menor potencial, como la ferredoxina oxidada, por el otro electrón. Las enzimas bifurcadoras de electrones basadas en flavina tienen dos funciones importantes. Permiten que la célula produzca un intermediario altamente electronegativo, como la redoxina reducida, que puede impulsar reducciones endergónicas difíciles y también se puede utilizar para conservar la energía a través de la formación de la fuerza protón o sodio motriz. A su vez pueden aumentar los rendimientos de energía fermentativa al permitir que la célula reoxide NADH a NAD+, a través de la producción de hidrógeno a partir de ferredosina reducida. Muchos anaerobios obligados utilizan reacciones de bifurcación de electrones basadas en flavina, en particular aquellos que tienen rendimientos energéticos muy bajos, como son los fermentadores, reductores de sulfato, acetogénicos y metanogénicos. La producción biológica de metano, conocida como metanogénesis, es llevada a cabo por un grupo de arqueas anaerobias estrictas llamadas bacterias metanogénicas o metanógenas. Estos organismos están presentes en sedimentos de agua dulce, en suelos inundados, digestores de lodos y los intestinos de animales de sangre caliente, incluidos los seres humanos. Una de las vías principales de obtención de metano es la reducción de hidrógeno con CO2, que es una respiración anaerobia. Veremos aquí solo algunos aspectos. Los electrones para la reducción de CO2 a metano normalmente provienen de hidrógeno, pero algunos otros sustratos también pueden suministrar los electrones para algunas metanogénicas. Primeramente, el CO2 es activado por una enzima que contiene metanofurano y reducido al nivel de formilo. El donante de electrones inmediato es ferredoxina, un potente reductor con potencial reductor muy negativo. El grupo formilo se transfiere del metanofurano a una enzima que contiene metanopterina, MP en la figura. Posteriormente se deshidrata y reduce en dos pasos separados a nivel de metileno y metilo. El dador de electrones aquí es el factor 420. El hidrógeno interviene en estas reacciones. El grupo metilo se transfiere de la metanopterina a una enzima que contiene coenzima M, por la enzima metiltransferasa. Esta reacción es altamente exergónica y está relacionado con el bombeo de sodio a través de la membrana desde el interior hacia el exterior de la célula. La metilcoenzima M se reduce a metano por la metilreductasa. La autotrofía metanogénica se lleva a cabo por la vía reductora del acetil-CoA. En las vías de la metanogénesis, a partir de metanol, también se utiliza. En este metabolismo no hay fosforilación a nivel de sustrato. Se genera entonces una fuerza sodio motriz en lugar de protón motriz. Las metanogénicas contienen como coenzimas únicas metanofurano, coenzima M, metanopterina, F430 y F420. Veamos un resumen de la respiración de anhídrido carbónico. Los acetógenos más comunes son los del género Clostridium y Acetobacterium. Ellos pueden crecer tanto heterotróficamente, a partir de la fermentación de azúcares, o litotróficamente y autotróficamente, a partir de la reducción de CO2 a acetato
con hidrógeno como dador de electrones. En cualquier caso, a pesar de ser dos metabolismos totalmente diferentes, producen solo acetato. La metanogénesis es un proceso producido exclusivamente por arqueas que utilizan un limitado número de sustratos para crecer: acetato, hidrógeno, metilaminas y metanol. Produce metano bajo una anaerobiosis estricta. Están presentes en el rumen, en el intestino de animales de sangre caliente, sedimentos de lago, etc.